Miércoles 1 de octubre, a las 12 tribus que están en la dispersión. Escucha Santiago capítulo 1 verso 1, Hechos capítulo 11 versos 19 al 21, y Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. ¿Quiénes son estas 12 tribus y de qué manera llegaron a dispersarse? Santiago capítulo 1 verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hechos capítulo 11 versos 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero también entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como vimos, Santiago escribió a los creyentes. Al comienzo la obra del Evangelio se concentró en Jerusalén. Lucas capítulo 24 verso 47. Pero como resultado de la persecución que se intensificó después del apedreamiento de Esteban, estos creyentes fueron esparcidos y la simiente del Evangelio se plantó en todas las ciudades y regiones circundantes del Imperio Romano. Según Hechos capítulo 11, el Evangelio llegó a los gentiles muy temprano, comenzando en Antioquía. Así la expresión las 12 tribus se refería probablemente a los cristianos como un todo. No parece que haya habido diferentes congregaciones basadas en conceptos étnicos, razón por la cual el Concilio de Jerusalén tuvo que decidir enseguida si a fin de llegar a ser cristianos, los gentiles que creían debían primero circuncidarse como los judíos. Hechos capítulo 15 versos 1 al 6. Escucha Hechos capítulo 15 versos 13 al 21. ¿De qué forma atendió Santiago ese problema en la iglesia primitiva? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Una solución bíblica preservó una iglesia unificada. Santiago citó la profecía de Amós, basada en una de las leyes de Moisés para los extranjeros, Levítico capítulo 18 al 20, de que la restauración de Israel y su posterior expansión incluirían a los gentiles. Hechos capítulo 15 versos 16 y 17. Santiago les recordó a las 12 tribus que eran coherederas de la promesa hecha a Abraham. Al dirigirse a los de la dispersión, Primera de Pedro capítulo 1 verso 1, Pedro presenta una idea similar al describir a los cristianos como una nación santa. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, comparar con Éxodo capítulo 19 versos 5 y 6. La palabra griega en ambos pasajes era diáspora, que se refería a judíos que vivían fuera de los límites geográficos de Israel.
Véase también en Juan, capítulo 7, verso 35. Una iglesia en la dispersión suena como si fuéramos nosotros, los adventistas. A pesar de las vastas diferencias culturales, étnicas y sociales que existen entre nosotros, ¿qué une a los adventistas en Cristo como un movimiento claramente protestante?